Bienvenidos de nuevo a Visión Interdimensional. Este video explicará uno de los mecanismos usados por los seres interdimensionales oscuros, parásitos, para interferir al ser humano. Son los implantes etéricos. Quédate unos minutos y en este primer video averiguarás qué son, para qué los usan, nos afectan físicamente, y en el segundo video presentaré un breve catálogo que quizás te ayude a identificar si tienes algunos y el lugar de tu cuerpo donde pudieran encontrarse. Visión interdimensional. Implantes etéricos. Son dispositivos, artefactos, armatostes, estructuras y equipamientos etéricos que son introducidos, conectados o sincronizados con algunos de nuestros cuerpos sutiles. En sesiones de visión remota hemos visto mucha variedad, pero algo que sí es constante es que los artefactos son diferentes dependiendo del lugar donde experimenten con nosotros y difieren aún más de manera individual. Es decir, sería difícil encontrar a dos cuerpos sutiles con artefactos exactamente iguales. Esto se debe a que cada raza o asociación de arcontes maneja tecnologías diferentes con propósitos diferentes. Propósito de los implantes. Primero, limitar capacidades y habilidades innatas que tengamos que sean peligrosos para el sistema. Por lo tanto, los implantes son puestos de forma estratégica para impedir que alcancemos en vida ese potencial que tanto temen. Segundo, causar daño. Algunos seres solo nos detestan porque sí, sin motivo, solo por ser lo que somos. Así que algunos artefactos nos los ponen para dañarnos físicamente. Tercero, causar enfermedades. Los implantes, con el simple hecho de ubicarse en una parte del cuerpo energético, pueden causar enfermedades en esa misma parte a nivel físico o en algún otro lugar de forma indirecta. Por ejemplo, un implante en el cuello que manipula las emociones en la persona puede afectar la tiroides o causar un cáncer en otro lugar del cuerpo. Pero también hay artefactos que están diseñados para causar enfermedades en ese preciso lugar donde fueron colocados. Cuarto, experimentación. Existen artefactos que pueden manipular pensamientos, comportamientos e intenciones o cualquier cosa que el arconte quiera. Lo hacen obteniendo información en los cuerpos sutiles. Para eso estudian el efecto que causan los implantes sobre nuestros cuerpos. Esto lo hacen con la finalidad de degradar aún más al ser humano y así tener más control sobre ellos, es decir, para que no nos escapemos. Quinto, divertir. Así es, algunos solo los ponen porque les divierte vernos en los aprietos que nos configuran. Sexto, transformar energía de luz en energía densa. Hay implantes que suelen estar en los lugares donde tenemos puntos energéticos, como órganos y glándulas. Por ejemplo, en el área sexual suelen colocarnos embriones y larvas que manipulan y corrompen la forma como generamos esa energía creadora, dándoles alimento de primera calidad y al mismo tiempo evitando que hagamos uso de la creatividad para nuestros proyectos. Séptimo, manipular. Está relacionado con la experimentación. Buscan mantenernos bajo control, manipulando pensamientos y comportamientos para limitarnos o simplemente mantenernos en el estado de inconsciencia y no percibamos nunca a nuestro yo energético, al creer que solo lo físico y tangible es lo real. También, en algunos casos, pueden implantar a personas para desarrollar falsos dones manipulados porque son producto del implante, para que atraigan un buen número de seguidores y desvíen su camino de ser personas conscientes. Niveles de implantación. Hay dos niveles de implantación sutiles que conocemos. Primero, sobre el cuerpo multidimensional. Muchos lo llaman humano luz, cuerpo de luz, esencia de luz. Los implantes en este cuerpo permiten que lo mantengan cautivo, aprisionado, deshabilitado y sedado para evitar que tenga conexión con la parte subliminal y física.
Cada artefacto en este cuerpo sutil puede provocar efectos en todas las vidas y líneas de tiempo cuando encarne. Segundo, sobre el cuerpo energético o subliminal. Los implantes en este cuerpo suelen colocar los arcontes que acechan en el plano físico. Buscan cualquier oportunidad donde somos débiles emocional o mentalmente. También a que hagamos un contrato que les dé permisos para ponernos un dispositivo. Los implantes en este cuerpo solo afectan esta vida actual. Situaciones de implantación. Al establecer un nuevo contrato, dependiendo con cuál ser trates, según la religión, creencia o del tipo de ritual que hagas, podrías dar permiso a ser implantado. Digamos que es la forma como se cobran por lo que pediste con tanto fervor. Las implantaciones por la vía del contrato afectan tanto a nivel de esencia, encarcelándola más, y también a nivel subliminal, afectándote física, emocional y mentalmente. También cuando se sufre un shock emocional. Recuerden que vivimos en un territorio de depredadores y la mayoría de los humanos son como presas indefensas si siguen en estado de inconsciencia. Las presas más incautas son los humanos en la etapa de la infancia, porque se aprovechan de cualquier situación como una pelea, un golpe, un dolor, ver una discusión de los padres, que marquen al niño de forma emocional. La infancia es un periodo donde manifestamos más luz. Si consideramos que hay personas que a nivel subliminal vienen sin implantes o con pocos, la infancia es el periodo ideal en que estos depredadores pueden marcar a su presa y proteger su territorio dependiendo de lo que quieran extraer de ese humano. Por ejemplo, no va a haber más de una entidad alimentándose de las emociones en la misma persona, porque estarán en conflicto. Pero sí puede ser que una se encargue de la energía sexual, otra se encargue de la mental y otra de la adoración o la falsa espiritualidad. Entonces llegas a tener muchas entidades controlando un implante distinto en tu cuerpo energético. Hay otras situaciones independientes de la edad donde pudiéramos perder el conocimiento y quedar expuestos, como un accidente y una cirugía, que podrían propiciar a una abducción etérica para ser implantados. Muchos quedan expuestos porque no saben que tienen una parte energética y por tanto son incapaces de contrarrestar a estos seres. Tipos de implantes. Primero tenemos a los implantes convencionales, que son cualquier dispositivo y estructura dentro o sobre el cuerpo sutil, ya sea en un órgano, en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio o cualquier parte del cuerpo. También hay implantes a nivel genético o programación oculta en el ADN que pueden activarse cuando se llega a cierta edad. Así que en este punto pudiéramos estar tratando con alguna afectación que denominaríamos hereditaria, pero no es más que un arconte que pone este tipo de implantes sobre un grupo familiar. Están los fluidos. Hemos encontrado babas verdes que empapan al cuerpo energético y líquidos azules dentro del cuerpo de la esencia para anestesiarla. En sesiones nos hemos encontrado con artefactos localizados totalmente afuera del cuerpo energético sin ningún tipo de conexión, pero sí sincronizados de alguna forma. Así que conceptualmente serían como explantes. Y por último tenemos embriones y larvas localizados dentro de la zona sexual. Vibración de los implantes. Los implantes tienen un nivel de visibilidad, tienen vibración. Por lo general pueden verse sin inconveniente durante la sesión de visión remota al dar la orden para que se visualicen. Pero hay implantes que quedan sin verse y pudieran algunos terapeutas pasarlos por alto. ¿Por qué pasa esto? Es debido al nivel vibracional que tiene el cuerpo energético en ese momento. Si está vibrando muy bajo, solo se verán los implantes que puedan verse en esa vibración. Por eso es recomendable ir aumentando la vibración progresivamente hasta que puedan verse todos. ¿Cómo saber si tengo un implante? A menos que los puedas ver, es muy difícil saber con exactitud. El que tengamos enfermo un órgano no es indicativo de tener un implante en ese lugar. Por ejemplo,
padecer de cáncer de mama no quiere decir que tengas un implante en la mama. Quizás haya algo que te afecte la expresión de tus emociones, que con el paso del tiempo y junto con otros factores como alimenticios o ambientales contribuyen a la formación de tumores con más probabilidad que otras personas. Además, hay enfermedades que nos la causamos nosotros mismos, ya sea por abusos en la alimentación, hábitos no sanos, conductas y actitudes. Sin embargo, hay personas que no se cuidan y no sufren de ninguna enfermedad crónica, mientras hay otras que, aún cuidándose, no pueden curarse de la que padecen. Así que en este caso pudiera haber una causa en tu cuerpo energético. Así que en el próximo video, a continuación, presentaré un breve catálogo de implantes que ayudarán a identificar si tenemos uno y en el posible lugar del cuerpo donde se encuentra, tomando en cuenta las experiencias de otros en sesiones de visión remota.